Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. No sé si conoce el blog que se llama La Partida, de la Marea Granate, y si no lo conoce se lo recomiendo porque la verdad para los que hemos salido de España es un lujo poder leer allá compañeros. Y hay una compañera que se llama Celia que narra el exilio al que se tuvo que ver forzada para buscar trabajo fuera de España, y me gustaría empezar por ahí. Ella dice: ahora decido despedirme de mi ciudad. Los lugares acostumbrados, que ya no forman parte de mi día a día, desfilan ante mí tras los cristales húmedos. Ahí está la calle en la que estuvo mi oficina. Si no fuera por esta maldita crisis, yo no tendría que reinventarme. Yo no tendría que crearme un nuevo yo en un país extranjero. Aunque quizás sea mejor así, al final y al cabo, en Alemania sí que valoran mi trabajo. Estaré bien, lo sé, pero no deja de entristecerme que el país que tanto amo no me corresponda. La fuga de cerebros, sin duda, es un problema que nunca parece urgente para los gobiernos, porque se produce algo así como un pequeño goteo leve y constante que hace que pase olvidado y que siempre sea esa problemática que tratar en otro momento, en momentos más tranquilos. Los que se marchan de nuestro país, los que se marchan de Aragón, no lo hacen entre pancartas, movilizaciones o con huelgas generales, lo hacen en silencio y mayoritariamente acompañados de una maleta llena de decepciones por un país que no está a la altura de sus expectativas. Yo sé que el problema de la fuga de cerebros no es un problema absolutamente central del Gobierno de Aragón, pero sí que es cierto que en su persona, señora consejera, sí que es un problema que le preocupa y, por lo tanto, sé que esta interpelación va a ser fructífera porque sé que compartimos esta preocupación. Y sé que no me va a contestar lo que contestó el nuevo ministro de Exteriores, que dijo algo así como que irse a vivir fuera enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales, como si fuera algo así como un Erasmus permanente en el que se lo iban a pasar genial. En esta Cámara, por parte de mi grupo y en mi persona en particular, hemos defendido varias veces esta injusticia que significa para muchos jóvenes tenernos que abandonar nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, para buscar trabajo en otros sitios en los que algunas veces, por desgracia, no siempre se encuentran las mejores condiciones laborales. Según el informe presentado por Comisiones Obreras, en el último quinquenio, en los últimos 5 años, 5.000 jóvenes aragoneses se han ido a vivir al extranjero, desencadenando un incremento del flujo migratorio que solo es comparable a lo que sufrió nuestro país en la época de posguerra. Casi 10.000 jóvenes actualmente aragoneses viven en el extranjero y esto representa un 65% más de lo que hacían en 2012. Unas cifras que, unidas a la alta temporalidad de los trabajos de los que somos menores de 30, unido a la tasa tan alta de paro que tenemos y unido a el descenso salarial que recibimos los jóvenes, nos colocan en una situación a mi generación en la que nuestro país y nuestra comunidad, por desgracia, nos hace elegir entre ser precarios o vivir exiliados. Esta problemática social y personal es una de las caras de la fuga de cerebros y sin duda es la cara más doliente, la más sufriente, aquella parte de la fuga de cerebros más injusta, pero es solo una de las partes del problema. Y quizá la otra cara es la que quería que hoy pudiéramos debatir concretamente, y es porque esta fuga de cerebros acarrea en nuestro país, acarrea en España y sobre todo en Aragón un peaje económico que no nos podemos permitir. Hace un año el Banco de España ya advertía que la fuga de cerebros podía profundizar los efectos de la crisis, afectando directamente a nuestra economía y afectando directamente al PIB, porque cada vez los que se marchan son más jóvenes y más formados. Es más, el Consejo de la Juventud Estatal denunciaba que a las arcas del Estado le iba a costar la fuga de cerebros más de 4.000 millones de euros al año. Valencia presentaba un informe estos días en los que recalcaba que su fuga de cerebros le iba a costar en 10 años la friolera de 8 millones de euros. Calculando la pérdida de jóvenes que tiene Valencia y calculando la que tiene Aragón, a uno le cuesta muy poco darse cuenta de que quizá en 10 años la pérdida presupuestaria para Aragón de estos jóvenes exiliados sea de 4 millones de euros. Y es una cantidad que no es nada desdeñable dada la situación económica en la que nos encontramos. La fuga de cerebros reduce la base tributaria de nuestra comunidad, que es una base necesaria para mantener educación, servicios sociales y para captar esas empresas de las que tantos hablamos para generar empleo. Pero además, esta fuga de cerebros lastra el potencial innovador que tendría nuestra comunidad, porque los que se van normalmente son los más formados, mermando el aumento del valor añadido de nuestra producción y sobre todo mermando ese paso hacia una economía distinta, hacia una economía no tan dependiente del ladrillo y más estable, que es por lo que creo que apostamos conjuntamente. Esta segunda consecuencia más económica de la fuga de cerebros es la que principalmente me interpela, porque creo que afecta directamente a cómo afrontamos la innovación en Aragón y en concreto a cómo afrontamos una nueva economía.
Su gobierno, en el debate del Estado de la Comunidad que tuvo lugar en octubre, el presidente habló de esta preocupación y citó que tenían para ello pensado un plan de regreso del talento emigrado. El señor Guillén, en el Senado hace unos días, creo que fue el 15 de febrero, también presentó este plan explicándolo que era un plan en términos de incentivos para el regreso joven. Sin embargo, cuando desde Podemos presentamos las 5 medidas de empleo para la abstención, una de las medidas era sobre el regreso joven y en concreto planteábamos un plan de regreso del talento y que la respuesta que se nos dio a través del PowerPoint y a través del borrador de documentos, bueno, a través de la información que nos ha llegado, convertía este plan de regreso del talento joven en un plan de regreso joven y se nos perdió el talento por el camino y entre tanto se nos quedó una partida de 100.000 euros que pasó a depender de la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales. Claro, nosotros creemos que esto es un fallo de la interpretación de lo que significa la fuga de cerebros y de cuál es la problemática. Creemos que están errando el tiro en la forma de entender cómo se migra hoy en día. Principalmente porque es una interpretación sesgada del problema, porque no es solamente un problema de migración, es un problema de migración talentosa, de migración muy formada. Es un problema que tiene dos aceleradores fundamentales y que esos dos aceleradores son decisiones económicas y no meramente sociales, que no nos encontramos solamente ante un problema de exclusión, sino ante un problema de modelo económico. Los dos aceleradores fundamentales de esta fuga de cerebros, por un lado, es la situación del mercado actual aragonés y la precarización de esos contratos jóvenes, y por eso parte de nuestra propuesta para este plan de regreso pasaba por unas medidas directamente que afectaban a la Consejería de Economía, de cómo apostar por la contratación joven. Pero hay otra de las aceleradores de esta fuga de cerebros, que es la que le corresponde directamente a su consejería, y es la dificultad que tienen nuestros investigadores para encontrar trabajo en torno a la investigación. Principalmente porque si encuentran un trabajo, en el mejor de los casos, les cuesta mucho estabilizar ese puesto de trabajo. Y otra de las tragedias que parece que cuesta decirla abiertamente, les cuesta mucho encontrar una remuneración económica y un contrato a la altura del esfuerzo que les ha costado llegar a ser lo que son. Y por lo tanto, de esta segunda parte es de la que creemos que es fundamental abordar para poder entender en qué consiste esta emigración silenciosa, este exilio silencioso, porque si reducimos la fuga de cerebros a exilio joven y esto a un problema social, estamos errando el tiro en el diagnóstico. Y de ahí que hoy vengamos a pedirle que el plan de regreso de talento joven vuelva a pasar a depender de su consejería. Creemos que es un problema que tenemos que abordar desde esta área y no necesariamente como un problema simplemente social. Está claro que los jóvenes tenemos dos opciones para que regrese este talento, y es o pagarles más o darles mejor calidad de vida. A lo primero probablemente no podamos enfrentarnos. Después de salir de esta crisis nos sea difícil competir con los salarios de Alemania. Probablemente no podamos pagar lo mismo que el MIT, pero probablemente sí que podamos garantizarles mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida laboral implica entender que puedan tener una estabilidad laboral, que puedan tener una realización personal en su trabajo y que encuentren aquellos equipos técnicos, materiales y personales que les permiten desarrollarse en su labor. Porque al final, si tienes eso, seguramente no decidas marcharte, como nos contaba Celia. Si España me quisiera la mitad de lo que la amo, probablemente no se tendría que marchar, y es lo que ella siempre repite. Parte de nuestra propuesta, y ya voy a darle alguna de las propuestas que planteamos ya en documento, en ese documento económico, planteaba que tendríamos que duplicar las cuantías para los contratos predoctorales, porque es verdad que si nos centramos mucho en los investigadores senior, en aquellos investigadores que tienen consolidada su carrera, nos olvidamos de que hace falta potenciar ese canal hacia la investigación que son los contratos predoctorales. Apostábamos por duplicarlos como mecanismo para permitir que no se vayan y que no se vayan a otro país, que no se vayan a otras comunidades que están dando más cantidad de becas para contratos predoctorales y que les permite colocarse en esas otras comunidades. Por otro lado, hablábamos también de la mejora en la financiación de los grupos de investigación. Sin duda no es una problemática que plantee simplemente Podemos. Los investigadores han planteado que hay un problema, primero, en el mecanismo de financiación en el que reciben estos fondos los grupos, y segundo, en la redefinición de la convocatoria. Hemos presentado una proposición no de ley para debatir en la comisión, aprovechando que nos toca redefinir esas convocatorias de grupos de investigación para pensar que pueda haber más sujetos subvencionables, que las cuantías se puedan convertir en planes plurianuales o algo parecido que les permita algún tipo de estabilidad. Y por último, la cuarta propuesta que proponíamos era incentivos a aquellas empresas que apuesten por la contratación de talento joven aragonés, de talento formado en nuestra tierra. Estas eran algunas de las propuestas. Recalcarle que le pedimos que recupere el plan, la palabra talento, y que por lo tanto lo recupere su consejería y que nos cuente qué tiene pensado para acatar esta problemática. Muchas gracias.